Muchas gracias. Thank you so much. Yo represento aquí hoy Not just Hope no solamente Hope and Homes, sino también a Eurochild. Eurochild es una red de organizaciones en Europa y tiene 168 miembros y funciona en 35 países que son miembros de la Unión Europea y algunos no. Y da Eurochild, esto le da una gran profundidad de entendimiento, pero también acceso a muchas experiencias de todos estos países que son tan diferentes en sus abordajes en la protección infantil. Eurochild tiene un gran sueño. Quiere poner a los niños en el corazón de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Eurochild quiere ver a los niños integrados en todas las políticas, en todos los reglamentos y en todas las estrategias que tengan algo que ver con el sector social. Es un sueño muy ambicioso, pero debido a la cantidad de experiencia y de conocimiento de los miembros, se podría lograr. Y quiero darles un ejemplo pertinente de esto. Un poco después se los voy a dar. ¿Cómo queremos hacer esto, este cambio significativo? Queremos informar a las políticas y a los que toman decisiones sobre políticas de todos estos conocimientos para que escriban un marco legal que pueda efectivamente ayudar a proteger a los niños. Y eso no es algo fácil. Trabajamos mucho a nivel de las bases y trabajamos juntos como una red para el beneficio de los individuos, pero también para el beneficio de muchos. Aprendemos mucho de unos de otros y facilitamos muchos intercambios porque es uno del poder de la sociedad civil y poder juntar a las personas para que puedan producir algo significativo y poderoso. Algunas de las cosas que pudimos producir de esta forma fueron documentos de política en Europa muy importantes. Uno se llamó Invertir en los niños y fue una recomendación de la Comisión Europea y tiene mucho peso en los países miembros. Lo que hace es presentar un modelo para los países miembros para que sigan los miembros de la Unión Europea, que sigan este modelo para desarrollar sus políticas sociales. También les voy a hablar un poco después de qué se trata esta recomendación y por qué es importante. Se los digo ahora. Es importante porque permite a que los Estados miembros de la Unión Europea tener acceso a financiación muy importante para que empleen este dinero en desarrollar servicios en los países. ¿Y cómo lo hicimos? Lo que ven aquí es una de las campañas más importantes que ha hecho Eurochild en asociación con Hopes and Homes for Children y ha sido muy exitosa. ¿Qué hizo esta campaña? Empezó desde una realidad, una realidad que no era muy agradable. Hace 10 años teníamos 1.500.000 niños en instituciones, un número enorme. La mayoría de ellos estaban en instituciones en Europa Central y Oriental, pero otros países más adelantados, occidentales, no estaban exonerados de esto. Tenían instituciones y todavía las tienen. Y esto fue un reconocimiento de que es un problema europeo, de que sigan habiendo niños en instituciones allí. Como la película que le mostraron antes, había un entendimiento de que las instituciones no son buenas para los niños, especialmente los bebés. Delia les va a explicar un poco más por qué. Pero estas instituciones no son buenas para los niños menores de 3 años, pero son buenas para los niños de 4, de 5, de 10.
Y la respuesta es simple, no, no son buenas. Y si todos estamos de acuerdo que las instituciones no son buenas, en Europa se decidió hacer algo para reducir la cantidad de niños institucionalizados. En 2010 había todavía 500.000 niños, lo cual había significado una gran reducción del número, pero las malas noticias vienen ahora. Después de 10 años, todavía hay una preocupación que no tenemos cifras oficiales. Esto fue una indicación para Eurochild de que los niños no son importantes en la agenda política, que necesitamos hacer algo para colocarlos allí, para que los políticos a nivel europeo y a nivel nacional también empiecen a pensar en los niños. Pero cuando llegamos allí descubrimos que sabíamos qué eran las instituciones y nuestras audiencias no lo sabían. Así que les empezamos a explicar a los políticos qué son las instituciones. Y fue muy interesante porque en el intento de mantener el estado de cosas que existía, los políticos entraban en un debate semántico. Hablaban sobre instituciones que eran manejadas por el Estado, o sea, oficinas del Estado. El rumano es un lenguaje que permite muchos de estos juegos de palabras, pero muchos otros lenguajes de Europa tienen los mismos trucos. Empezaron a hablar, nos hablaban sobre el tamaño de las instituciones de cuidado y decían, bueno, esta institución es mala por children, pero si hay 30 niños, sigue siendo una institución, y si son 50 niños, así que tuvimos que definirles claramente qué era una institución. Y esto es lo que hicimos. Es un lugar donde se le dan cuidados residenciales a los niños, que es impersonal y despersonalizante, que impone una rutina rígida, que no permite el apego y el afecto y que no permite una atención individual. Y los niños no se desarrollan. Y hay mucha evidencia hoy en día de que eso es así. Entonces, además de esto, le dijimos también a los políticos como una precaución cuáles son las consecuencias que eran extremadamente devastadoras, no solo para los niños ahora, pero para sus familias ahora y para la sociedad ahora y en el futuro. Y a veces el mensaje tenía que ser simplificado y les decíamos algo como: si no se hace algo por los niños hoy, nadie los va a votar a ustedes en el futuro. Y eso fue en Europa. Y nos basamos en la perspectiva de derechos humanos, porque la mayor parte de los países habían ratificado la Convención Europea y hay otros instrumentos que conocían muy bien, las directivas también, y les dijimos que los niños tenían que pasar a las instituciones era incompatible con los derechos de los niños. Son cosas separadas y diferentes y que no se encuentran en ningún punto. Y si esto no era suficiente, les hablábamos de discriminación. Estas son palabras importantes en el discurso de la Unión Europea, porque hay un intento muy claro de hacer cosas buenas. Entonces, si usamos estos mensajes tan importantes, le hablamos acerca de algo de que la mayor parte de los políticos en Europa entienden: el acceso a los recursos. Si ustedes tienen políticas que se basan en esto, la oportunidad de tener mayores recursos para emplearlos mejor aumentan. Es bueno para que la sociedad civil lo sepa, para tener programas de alta calidad, y eso va a apoyar la voluntad política. Bueno, no fue tan fácil. Después de darles la definición de la institución, teníamos que decirles
qué era la desinstitucionalización, porque una vez que clarificamos el debate semántico de las instituciones, empezamos un debate semántico sobre la desinstitucionalización. Y ellos nos preguntaron muy seriamente, ¿quieren que el Estado se disuelva? Y dijimos, no, eso es anarquía, es diferente de la desinstitucionalización, es otro concepto diferente. ¿Qué es la desinstitucionalización? Y las consecuencias negativas que se pueden prevenir de forma muy directa. Lleva esfuerzo, pero no es complicado. No es solo cerrar las instituciones, es mucho más que eso. Para cerrar las instituciones es una parte clave del proceso. Y les voy a decir un poco más de esto con un ejemplo muy claro. Pero la desinstitucionalización es un cambio de paradigma, un cambio en la mentalidad de las personas. Y es un cambio que transforma el sistema de cuidados. ¿Le pueden avisar que se le apagó el micrófono? Okay, it's back again. Okay, it's back again. Y finalmente, entonces empezaron a fijar en la calidad de la atención, lo que los niños reciben y qué necesitan, en lugar de fijarse en la pintura, las estructuras, los edificios, nuevos muebles y todo eso. Pero para llegar allí, tenemos que pasar por algunas barreras, porque además del debate semántico, empezaban a plantear cosas y decían, pues sí, lo podemos hacer, pero una vez que salgamos del poder, ¿sabe? Esto no va a seguir. Así que es muy importante para la sociedad civil entender los mensajes de tal forma que están por encima de las plataformas políticas. Esto es algo que es de interés común para cada país y para cada continente. No podemos ser un buen político si se le dice a la gente que los niños no son importantes. Alguien tiene que ser responsable por lo que sucede en el sistema. Alguien tiene que coordinar todo el proceso. Y estamos hablando de cambios masivos en la forma en que las personas hacen cosas, incluso si cambian la forma en que si uno cambia la forma de trabajar en la casa o en la oficina, se necesita un esfuerzo consciente para coordinarlo. Esto me pasa a mí todo el tiempo, incluso si no cambio la forma en que voy a la oficina. Pero hay una necesidad significativa de coordinación. Alguien tiene que estar allí, tiene que ser la mente detrás del esfuerzo. Tiene que haber una visión común, tiene que esté articulada de la misma forma. Y lentamente se puede construir una tradición y el conocimiento que sorprendentemente ya existe a nivel de la sociedad civil. Hay numerosos casos de Europa de prácticas muy prometedoras de cómo cambiar el sistema, sistemas pequeños, pero todo esto se puede ampliar a niveles más grandes y significativos. Y después también hablaban del dinero, que cuesta mucho dinero, y que las instituciones son una forma buena de aprovechar mejor los recursos y que no tenemos dinero. Básicamente lo que decían los políticos. Y todos de ellos, ninguna de estas cosas son reales. Entonces lo que empezamos a hacer fue replicar ese show que se llamaba Romper los mitos. Tomábamos el mito y después les probábamos que en realidad no era verdad, que era un mito. Y tuvimos varias respuestas para estas barreras. Les dijimos que la desinstitucionalización es un proceso muy complejo, que sí, puede ser complejo. No complicado, no imposible, pero complejo. ¿Qué hace? ¿En qué beneficia al Estado? Bueno, reduce la dependencia en los servicios institucionales y de cuidados residenciales que cuestan mucho dinero. Y si reduce la dependencia, también puede liberar dinero.
fondos. With one action, Hay una that is acción que es esa you increase the desinstitucionalización. provision of family support Se and aumenta, community-based se puede services. aumentar el apoyo a las And in the familias same time, y los you servicios prevent the comunitarios, placement of children y se outside the evita home, la colocación and de you los strengthen niños fuera families. de las familias o de las And casas. if you do all these, Y si your se hace todo communities esto, will las be stronger, comunidades van a ser más and fuertes then your nation will y be por lo stronger. tanto el país va a ser más fuerte. Once you do Una that, vez que se hace you eso, also invest and make sure también that se the invierte y family-based se and asegura family-like alternatives de que las that we start for alternativas children familiares que se are of construyan high para los quality. niños sean de alta calidad. Because all of a Porque sudden, de you don't pronto have to respond ya no es like firemen necesario to crisis. responder como actually have a bomberos plan. a las crisis, sino que ahora easier. se tiene un plan. And you also Y help también young people se move ayuda a from los jóvenes care a pasar into becoming del independent cuidado adults, institucional which a is convertirse what we all want, en adultos own independientes. children Es lo que included. todos queremos, incluso para nuestros propios hijos. Okay. To get there, Así que para llegar we allí said the following. pusimos lo This is how we go siguiente, ahead. dijimos lo siguiente, esta es la We forma de invest seguir a lot on adelante. prevention, Hay que invertir no mucho en children should be prevención, taken porque into ningún care niño due to debería poverty. ser separado heard de su some very familia nice accounts on that. debido a la pobreza. Y tuvimos muchas explicaciones muy buenas de eso hoy. Poverty, discrimination, La or discriminación, deprivation are no la reasons pobreza, for children la not to live in the family. privación no son razones A para poor que el parent niño no can viva still be, en la and sometimes familia. is, and Un very padre oftentimes is, a pobre, very los good padres parent. pobres pueden ser muy buenos Parenting qualities has padres. nothing to do with the amount of Esta money you pay in your cualidad no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tengan en el If bolsillo. separation is necessary, Sí, la because separación it es will be necessary necesaria, in some porque cases. en algunos casos The va a ser alternatives necesaria. must be Las such alternativas deben ser that the de care tal that children calidad receive que el cuidado que is los high niños quality, reciban sean de alta respects their calidad, life, que sea and is respetuoso de sus vidas individualized. y sea individualizado. We also said that we will need a También bit of dijimos transitional que support. necesitamos un poco What de does that apoyo a mean? la Several transición. things. ¿Qué quiere decir esto? Varias We have cosas. to plan the Tenemos que transition. planear la We have to put transición, in some resources that tenemos will que support designar your children and young recursos adults who leave para the system. apoyar a But los you will niños also y a have los to jóvenes make que sure that salen you del have sistema, resources to pero support the también hay que systems tener while recursos transition from one to para another. soportar ambos sistemas en la And last but not transición least, de uno y otro. Y all finalmente todo is esto being built ha sido from the construido a partir de los You niños, include them in the process. incluyéndolos a ellos en el It's a very proceso. important value in Es un child valor muy importante policies. en las políticas Participation. infantiles, la Participation participación. should mean that Y children esto quiere actually tell decir you que los niños how puedan you decirnos construct their en services. realidad cómo se deben armar estos Alright. servicios. In order to get Para that done poder across hacer Europe, eso en toda Europa, a campaign se llevó a cabo was una what campaña we identified as the best y lo tool identificamos to do como so. el mejor Because we instrumento wanted para to do hacerlo, the same porque thing queríamos hacer in lo many mismo countries at en the muchos same time, países al with the mismo same tiempo, result. con el mismo resultado. So, Así que, with a campaign, con esa campaña we can change pudimos social cambiar la, Working together as a network, we can la- develop this trabajando common como red, idea podemos and turn trabajar en into esta idea a common vision. común y convertirla en una visión común. And we can Y start podemos setting empezar a norms establecer normas within the civil society dentro de la sociedad that can be civil present at national level que pueden estar presentes a and at nivel EU nacional level. And you will see y immediately al why this is nivel important de develop toda from Europa. Y les voy a decir ahora porque es importante, porque había dos Um, capas para trabajar. Okay. So the paradigm shift. Así que el cambio de We have to be paradigma. aware of the Tenemos que estar conscientes differences de las between the two diferencias suggested models. entre los dos modelos sugeridos. What was happening in the institutional Lo model que that we pasa en un wanted to modelo change. institucional, que era lo que queríamos cambiar, ¿y cambiarlo a qué? In all the countries in Europe, En we todos los discovered the países same, de Europa that descubrimos lo mismo, at a certain que point, en cierto punto system el sistema se satura, there's no more room in it. no queda más espacio. And then Y discrimination después becomes even more empieza, obvious. la discriminación And se vuelve certain más groups already obvia y hay suffer grupos even que more. ya sufrían antes, it sufren creates a aún vicious más. circle Y esto crea un keeps círculo feeding vicioso children que into the sigue system. haciendo que And it lleguen doesn't niños matter al that it's filled sistema up. y no importa que ya esté It will keep saturado, attracting sigue atrayendo más niños. And conditions will Y las become worse and condiciones worse and worse. empeoran cada vez más.
And because of this, Y debido a esto, lo cual no es una what the sorpresa, system can do for children lo que el will sistema be puede very hacer rigid, por los niños va a ser muy will be rígido, very interventionalist, va a ser like, firemen de that una run from one naturaleza fire to the other, trying to extinguish invasiva, them. porque es ir de un lugar a otro And tratando it de will apagar stigmatize. fuegos y va a ser What va we a crear proposed estigmas. Así que lo que was to proponemos prevent fue the usar need la for prevención, institutionalization prevenir la necesidad del cuidado in such a way institucional that de we tal actually forma address some of the de causes que that were pudiéramos mentioned, atacar algunas de so las that we make causas the que se habían communities mencionado better able para to look que las after their children. comunidades fueran más capaces de cuidar a sus propios niños. And we Y designed diseñamos within this model of DI en este modelo de desinstitucionalización una manera de identificar y utilizar los recursos propios y que no sean dependientes de otros recursos. Así que ayudar a la comunidad a que se fortaleciera. Insistimos en el tema de la personalización. Puede parecer una repetición, pero créanme, no lo es. Es muy importante que esto sea un mensaje muy fuerte. Es muy importante que sea personal. Esto no se trata de casos, se trata de niños. Tienen que ser personalizados. Todos los esfuerzos tienen que ser personales y tienen que ser a largo plazo. No se puede hacer planes para un niño para hoy y mañana. De hecho, ni siquiera es una buena idea hacerlo para uno mismo como adulto y mucho menos para un niño. El esfuerzo tiene que invertirse en mantener los lazos familiares. La familia es un valor y los discursos políticos van a decir esto, que la familia es un modelo muy importante, pero hay que invertir en ellas porque las familias fuertes crean individuos fuertes en el futuro. El sistema tiene que ser transparente y responsable, rendir cuentas. Y eso es un poco más difícil, pero la perspectiva es mejor. Y lo que es más importante en el discurso político fue este cambio. Dinero sigue al niño. Suena fácil, ¿verdad? Pero no es así. Lleva mucha repetición. El dinero debe seguir al niño. Es muy fácil equivocarse. No, el niño sigue el dinero. No, el dinero sigue al niño. No, el dinero sigue al niño. Créanme, hay que repetirle esto miles de veces para que se entienda. Así que finalmente la campaña, el ejemplo, lo llamamos Opening Doors, abrir puertas porque los niños están adentro de estas instituciones y hay que abrirles la puerta para que salgan. Y hay que darles muchas oportunidades, hay que abrir las puertas de forma que puedan disfrutar de estas oportunidades. ¿Qué queremos con esta campaña? Queremos fortalecer a las familias y, como les dije, no es solamente eso, pero es muy importante. Queremos terminar con los cuidados institucionales. Decidimos ir a nivel europeo, de toda Europa, y de forma simultánea a 12 países de Europa. Y hicimos un llamado a la Unión Europea como cuerpo y a los gobiernos nacionales para que hicieran esta transición de las instituciones al cuidado en la familia. Es una prioridad, no solo en el discurso, sino en la realidad, porque queríamos que los niños volvieran a estar en el corazón, por lo menos, del sistema de protección de los niños infantil. Así que diseñamos esta llave para abrir las puertas para los niños y la personalizamos para todos los países en los que trabajamos. Así que no era exactamente así para cada país, pero bueno, esos son detalles técnicos. ¿Quién y dónde? Hay 12 países, algunos son miembros de la Unión Europea y otros no. Todos ellos, sin embargo, tienen esto en común.
en el pasado, y algunos todavía en el presente, una gran dependencia de los cuidados institucionales para niños. Era lo que tenían en común. Identificaron un coordinador nacional muy poderoso que estuviera dispuesto a tomar esta lucha hasta el final, y había suficiente capacidad, suficientes conocimientos para volver esto una realidad. La meta, el objetivo general de la campaña es proteger los derechos y mejorar el bienestar de los niños y los jóvenes que están en riesgo de ingresar o que ya están ingresados en una institución o que están saliendo de modalidades de cuidado alternativas, promoviendo las reformas de desinstitucionalización. Algunos de estos países que han visto antes empezaron la reforma, ya la habían comenzado antes, y algunos países tenían formas alternativas de cuidado, sistemas de cuidado alternativos que estaban en riesgo de convertirse, de hecho, en instituciones pequeñas, que necesitaban un enfoque muy específico para seguir adelante. Así que nuestro foco eran los niños y los jóvenes que estaban en riesgo de ingresar, pero eso no era suficientemente inclusivo. También queríamos atender a los niños que ya estaban en sistemas alternativos de cuidado y también los jóvenes que salían del sistema, para que todos recibieran esta protección y apoyo que pudiera garantizar que no volvieran nunca más al sistema institucional. Y establecimos 4 metas principales: aumentar la voluntad política, el nivel de la Unión Europea y también a nivel nacional para apoyar estas reformas. Queríamos asegurarnos de que hubiera suficientes fondos y que se emplearan para transformar estos servicios en cada país en el modelo que fuera más apropiado para ese país. Queríamos asegurarnos de que lo que nosotros dijéramos en nuestro discurso y en nuestra defensa para los niños y para los socios nacionales, que fuera cada vez más poderoso y que fuera sostenible en el largo plazo. Y queríamos asegurarnos de que cada país tuviera conocimientos suficientes, que estuviera siempre aumentando, de forma de que pudieran cambiar los sistemas de una forma muy positiva y sustentable. Y es por eso que seguimos trabajando en los 2 niveles. Trabajamos en promoción, incidencia, es decir, que seguimos diciéndole a las personas cuáles son los cambios y cómo deberían ser a nivel de la Unión Europea, porque a ese nivel podíamos informar e influir en las políticas superiores que luego se filtran a todos los estados, y los estados, si bien no tienen que hacerlo, no es una obligación seguirlas. Es una sugerencia muy fuerte que también viene con una gran bolsa de dinero, que esa es la zanahoria. La Unión Europea le dice a los Estados miembros lo siguiente: no los podemos forzar a hacer cambios en sus políticas de esta manera, pero si ustedes lo hacen, aquí hay dinero para que lo hagan. Es un incentivo muy fuerte, y también pueden poner mucha presión al utilizar estas recomendaciones que reflejan la estrategia y la dirección de la Unión Europea. Todos los Estados miembros de la Unión acordaron seguir esos lineamientos generales, y si no lo hacen, la Unión Europea puede usar la presión política para hacer que los estados cambien sus políticas locales internas. Pero esto no es suficiente. En definitiva, si uno no trabaja a nivel nacional, ustedes van a tener esta situación, lo que nos sucedió prácticamente en los 12 países, pero especialmente en los países que eran miembros de la Unión Europea. Al hablar con la Unión Europea, recibíamos la respuesta:
Sus ideas y su discurso es muy bueno, pero no es para nosotros. Ustedes deben decírselo a los gobiernos nacionales, lo cual hicimos. Y cuando le dijimos eso a los gobiernos nacionales, ellos dijeron, su discurso es muy bueno y muy correcto, pero se lo deberían decir a la Unión Europea. Entonces decidimos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque a nivel nacional, entonces también podíamos utilizar el mismo discurso para informar las políticas que tenían que ver con las estrategias nacionales, los planes de acción y los planes para utilizar los fondos que venían de la Unión Europea, de manera que este argumento no existe más, ya que no tenemos el dinero para hacerlo. Un segundo, por favor. Al trabajar en los dos niveles, creamos algo a lo cual se le ha llamado en Eurochild el efecto boomerang. Porque hace mucho, en gran parte lo que se hace un boomerang, que uno lo tira, lo actúa en una cierta dirección para que vuelva del otro lado. Entonces tuvimos que trabajar a nivel nacional para cambiar algo a nivel europeo y a nivel europeo para poder cambiar algo a nivel nacional. La buena noticia es que funcionó. Pero todo eso se basó en creación de capacidades a nivel masivo, porque hay que preparar a las personas que van a implementar todo esto y hay que darle a ellos los conocimientos y las herramientas necesarias. ¿Qué fue lo que sucedió? Como dije, en un momento teníamos esta recomendación llamando a la inversión en los niños, rompiendo el ciclo de la desventaja. Este es un documento importante de políticas que de hecho establece muy claramente lo que se espera que los estados hagan para cambiar la situación. Y muy específicamente les dice que los sistemas de trabajo que están trabajando ahora con los niños crean un ciclo de desventaja que necesita romperse. La manera de hacerlo es invertir en los niños. Invertir en los niños se realiza haciendo una reforma al tipo de desinstitucionalización. Si se cambia la manera en que uno piensa acerca de la provisión de cuidados, si se cambia de institución a la comunidad y la familia. Además de esto, esta fue la base sobre la cual pudimos trabajar con los fondos, la regulación de fondos estructurales, en esas bolsas de dinero que se pusieron a disposición de los Estados miembros para que ellos pudieran aplicar las reformas. Y ellos tienen una serie de regulaciones que le dicen a los Estados miembros cómo pueden gastar esos dineros. Y es muy importante poner la desinstitucionalización en el cómo se gasta el dinero, porque son muy inteligentes en encontrar otras maneras de gastar el dinero. Pudimos constituir un grupo de expertos a nivel europeo que redactaron un marco para realizar esta transición de un modelo de cuidado a lo otro, que crearon un documento que contiene la definición del cuidado institucional, la definición de desinstitucionalización, algunos ejemplos, la manera en que se puede solicitar el dinero y las maneras de usar el dinero. Pudimos crear un grupo común en el Parlamento Europeo que se enfoca en los niños y creamos un grupo de trabajo llamado Niños en Cuidado Alternativo, y el resultado práctico de todo esto fue que la desinstitucionalización de pronto pasó a estar en la lista de prioridades para los gobiernos y también pasó a estar en la lista de prioridades para la adjudicación de dinero, no solamente en la Unión Europea, pero también en las funciones, en los fondos de preadhesión para los países que estaban fuera de la Unión Europea, que desde la perspectiva de la Unión Europea todavía tienen mucho camino para andar en cuanto a reformas, pero quisieron asegurarse también de que hubiera dinero para ellos. ¿Y qué es lo que va a pasar en el futuro? Bueno,
No es el momento de detenerse. Cuando ustedes sientan que están haciendo un poco de avance, empiezan a correr todavía más rápido, empiezan a empujar aún más. Queremos mantener la desinstitucionalización de DI, como le llamamos. Me sentí muy empático con esas personas. La señora que decía que no podía decir la palabra desinstitucionalización. Nosotros le decimos DI para hacerlo más fácil, porque es también muy difícil de decir en inglés. Entonces queremos mantener DI y yo lo mantuve así para no, hasta ahora, porque no quise dar el secreto desde el principio y lo mantuvimos a DI desde muy alto en la agenda de la Unión Europea. Queremos que los políticos y las políticas consideren a DI una prioridad, una alta prioridad, porque queremos tener recursos y reglamentación y legislación y apoyo en el futuro también. Queremos expandir un poquito el enfoque. Queremos enfocarnos en las personas que están ahora en Europa en las situaciones más vulnerables. Estos son niños con discapacidades y los niños de origen roma, de la etnia roma. Y queremos clavar el último clavo, queremos realmente hacer el último argumento fuertemente de que la reforma de DI es una manera excelente de lograr retornos para la inversión. De hecho, no se gasta dinero al hacer esas reformas, sino que se invierte dinero y se logra algo a cambio, lo cual es un retorno social, pero es muy importante porque ese área social va a darle al ciudadano que paga los impuestos y que vota un retorno significativo. Para hacerlo más fácil, creamos algunos libros y folletos para ayudar, y esos son los materiales. Están disponibles en openingdoors.eu si ustedes quieren buscarlo en internet para usarlos como inspiración. Y muchísimas gracias por su atención.